Incluso si es falsificación, siempre coloca fotografías del original y del pirata para que ustedes puedan identificarlo con mayor facilidad. Pone ligas de interés que pudiera ser de una denuncia sanitaria, poder notificar el incidente adverso, o con las empresas a veces se pone de acuerdo para colocar una liga de ayuda en caso de que ustedes hayan conseguido alguno de sus dispositivos y que no se dieron cuenta hasta ver la alerta sanitaria. Ahora sí, ¿dónde voy a notificar? ¿Vale? Porque ya les dije que hay que notificar, pero ¿dónde? Es igual en una página de internet, pero tengo que saber que existen 3 formatos diferentes, dependiendo de quién es el que va a emitir la notificación. Hay un formato para el titular de registro, o, fabricante, distribuidor o comercializador, otro para el profesional de la salud, que es donde más nosotros vamos a notificar, y otro para el usuario y o el paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo para notificar? Es dependiendo de lo que causó el incidente. Si causó una amenaza para la salud pública, solo tengo 2 días hábiles para notificarlo. Si causa la muerte o deterioro grave del estado de salud, solamente tengo 10 días naturales, hasta 10 días naturales. Si no causa, si no es una amenaza a la salud pública ni ocasiona la muerte, mi tiempo no debe ser mayor a 30 días naturales. Siempre les hago aquí la observación de que a pesar de que la mayoría de incidentes adversos no son una amenaza ni ocasionan la muerte, si se dan cuenta es un mes para notificar. Traten de notificar siempre dentro de los primeros 7 días para que no se pierda la información importante y relevante acerca del caso. Toda esa información le sirve a COFEPRIS para poder determinar si el incidente adverso sí está derivado del dispositivo médico o puede ser que no recibieron capacitación para el uso del dispositivo y eso fue lo que causó el incidente. Entonces, siempre traten de notificarlo durante los primeros 7 días para no perder la información relevante. Ahora sí, ¿dónde voy a notificar? Les decía que es una página de internet. Esta se llama Sistema en Línea de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos. Es una página disponible para todos, incluso si ustedes solamente colocan notificación incidentes adversos COFEPRIS, ya les va a aparecer. Y vamos a darle clic nosotros donde dice profesionales de la salud, ahí donde está marcada la flechita color guinda. Aquí ya voy a iniciar yo mi notificación acerca del incidente adverso. Como COFEPRIS es una página federal, primero nos solicita saber desde qué estado de la República estamos notificando. En este caso, pues vamos a seguir apareciendo nosotros como Distrito Federal. Vamos a colocar la alcaldía y la fecha en la que estamos notificando. ¿Qué otros datos me pide? ¿Qué pasó con el incidente? El nombre del operador del dispositivo, de quién está notificando y del paciente. Ojo aquí, los nombres solo pide colocar iniciales. Las iniciales se empiezan por apellido paterno, así que por favor les pido no coloquen nombres completos. Esto obviamente es para proteger la identidad pues, de todos los involucrados. Y les repito, no coloquen nombres completos, solamente iniciales. Cuando ustedes coloquen toda esta información, incluso les va a pedir la información del dispositivo médico, que por norma 137, ya lo vimos, toda la información debe venir contenida en la etiqueta del dispositivo. Una vez que hayamos terminado esto, nos va a arrojar un número de folio. Este número de folio lo van a resguardar y lo van a codificar de manera interna para los que ya están dados de alta con nosotros en el Centro Estatal de Farmacovigilancia. Se les dio un código manual con el que van a codificar sus reportes. Ya casi termina este año, así que solamente les hago la observación que el conteo se reinicia a 0 y se cambia la codificación de 2023 a 2024. No se preocupen, esa codificación la vamos a ver ahorita en el tema de farmacovigilancia con la maestra Alma Moreno. Bueno, una vez que ya tengo esto, tengo que descargar también mi Accessor. Va a aparecer una ventana nueva para que puedan descargar toda la información que colocaron en su formato o en la notificación del incidente adverso. Y les repito, para los que están dados de alta con nosotros en el centro estatal, deben enviarla al correo electrónico que verán al final de esta capacitación para poder revisarlo. ¿Vale? Nos lo tienen que enviar también.
Y bueno, pues en conclusión, es importante la sensibilización de todos los profesionales de la salud, y no solamente de todos los profesionales, sino que de toda la población, porque todos somos usuarios de dispositivos médicos. El uso de tecnologías implica un riesgo. Los dispositivos médicos son indispensables para la atención a la salud y ya vimos desde momentos históricos la importancia que tienen estos dispositivos de mejorar nuestra calidad de vida o ser más oportunos en algún diagnóstico o un tratamiento. Existen en el mercado miles de dispositivos médicos y México es de los principales productores y exportadores de equipo médico de manera mundial. Se registran nuevas tecnologías con indicaciones específicas cada día y es en este tipo de dispositivos donde debemos tener mayor vigilancia. Recordemos que México es de los principales distribuidores y productores en el mundo y también deberíamos ser principales. Buenos días, yo soy la doctora Ana Verónica Moreno y les voy a dar el tema de farmacovigilancia. A ver, permítanme tantito. Ya colocaron una duda de tecnovigilancia, me voy a regresar tantito, ahorita en lo que la doctora Alma arregla su presentación. Dice farmacovigilancia. Buenos días y ¿cómo me pueden dar de alta para el reporte de eventos adversos de dispositivos médicos para el hospital donde trabajo? Ok, no son eventos adversos. Acuérdense que ya vimos la definición, es incidente adverso por dispositivo médico, ¿vale? Su hospital si está en la Ciudad de México,
debe estar dado de alta el Hospital Comunidad de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia con nosotros. Si ya están dados de alta, acérquese con su responsable de Tecnovigilancia. Si no está dado de alta, entonces tienen que mandarnos correíto para que los demos de alta y de esa manera, pues bueno, ustedes puedan empezar a reportar los incidentes adversos, que incluso ya como hospital deberían de estarlos notificando. No hay ningún problema con ello, pero sí tienen que estar dados de alta en el centro estatal. Y ya de manera interna, ustedes tienen que checar cómo es que van a reportar esto, si se lo van a dar a cada profesional de la salud o si lo va a notificar precisamente el responsable de tecnovigilancia de su hospital. Dice que están en Ciudad Juárez. Ah, ok. Bueno, si ya están dosos de alta en el centro estatal de Chihuahua, pues bueno, ya sería con la química con quien tendrían que checar estos reportes. Pero en su hospital tiene que preguntar entonces cuál es su estructura o en su manual de procedimientos, darse una vuelta para ver cómo es que están notificando dentro de su unidad médica. Le repito, si no está dado de alta en su centro estatal, se tiene que dar de alta. Si requiere la información acerca de este centro estatal, mándenos un correo y le mandamos el enlace con la responsable estatal de Chihuahua. Bueno, así es. Vamos a comenzar con el tema de farmacovigilancia. Y bueno, pues para esto primeramente debemos de saber cuál es la definición de farmacovigilancia. Y bueno, pues está definido como la ciencia y las actividades que son relativas a lo que es la detección, evaluación, comprensión y prevención de lo que son los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema que esté relacionado con ellos. ¿Qué es lo que estudia la farmacovigilancia? Además de obviamente los medicamentos, también va a estudiar plantas medicinales, productos biológicos, los productos derivados de la sangre, vacunas y medicina tradicional y complementaria. ¿Por qué incluimos aquí dentro del estudio de la farmacovigilancia lo que viene siendo la medicina tradicional y complementaria? Si nosotros revisamos la definición de un fármaco de acuerdo con la farmacopea, está definido como toda sustancia de origen natural, sintético o biotecnológico que va a tener un efecto terapéutico en el organismo, pero que a diferencia del medicamento no se encuentra alojado en una presentación farmacéutica, pero que también se les conoce como principios activos. Y bueno, pues todo lo que contiene la medicina tradicional y complementaria, pues lo que son principios activos, ¿no? Entonces es por esto que es importante englobarlo dentro del estudio de la farmacovigilancia. Dentro del campo de acción de la farmacovigilancia tenemos lo que son efectos indeseables, errores de medicación, los medicamentos falsificados, el abuso o dosis insuficiente de medicamentos, ineficacia terapéutica y las interacciones medicamentosas. Y bueno, pues para ver un poquito de antecedentes históricos, tenemos este ejemplo de este medicamento denominado talidomida, que como sabemos, pues es una de las tragedias más grandes a nivel mundial en cuanto a temas de farmacovigilancia, ¿no? Este medicamento fue desarrollado por los laboratorios Grunenthal de Alemania alrededor de 1959, salió a la venta, pero en sus inicios se utilizaba como un sedante hipnótico. Posteriormente se descubrió que podría ser útil en el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas y a partir de aquí pues empezó a distribuir ampliamente en más de 50 países. Incluso en la mayoría de ellos se podía adquirir sin receta médica, entonces era muy fácil para cualquier mujer embarazada acudir a una farmacia, incluso automedicarse, ¿no? Poder empezar a consumir este medicamento si es que presentaban náuseas o vómito
y no necesitaba prescripción médica. Y bueno, fue hasta que el doctor Lenz, en conjunto con el doctor McBride, que era un pediatra genetista alemán, decidieron realizar una publicación en una revista de divulgación médica, en la revista de Lancet, en donde él hace referencia a todas las anormalidades de las que son testigos en estos nacimientos de niños cuyas madres habían sido tratadas con talidomida durante el embarazo. Los niños empezaban a nacer con ciertas malformaciones que para ese entonces eran extremadamente raras y muy poco frecuentes. Nacían con un acortamiento muy importante de sus extremidades, tanto superiores como inferiores, y esto les daba a los niños un aspecto parecido a una foca, y por esto a esto se le denominó síndrome de focomelia, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, pues además de esto, los niños podían presentar diversas malformaciones a nivel de diferentes aparatos y sistemas. Incluso la mayoría de ellos podían llegar a morir en los primeros meses de vida. Pero bueno, eh, entonces en este artículo realizan esta pregunta, ¿no? Una pregunta abierta a todo el gremio médico, preguntándole si es que algún lector o alguien más había sido testigo de o había visto similares anormalidades en bebés que habían nacido de mamás que hubieran tomado talidomida durante el embarazo. Y bueno, pues este es uno de los primeros antecedentes que se tienen históricos donde se incita, ¿no?, a la población a hacer el reporte de una reacción adversa que finalmente fue este. A partir de aquí, pues se desarrolló esta fundación, Uppsala Monitoring Center, que es una fundación independiente sin fines de lucro y que alberga un centro para la investigación científica internacional, la cual tiene su sede en Suecia y se encuentra estrechamente asociado con la OMS. Esta se establece en 1978 con la idea de apoyar el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos. Y bueno, pues en pantalla vemos este mapa que nos indica todos aquellos países, alrededor de 170 países que actualmente forman parte de este programa internacional de monitoreo de medicamentos. Todos aquellos que vemos en color azul oscuro se denominan miembros completos, es decir, que forman parte de este programa, pero además tienen una normativa o regulación local en temas de farmacovigilancia. Los que vemos en color azul claro son denominados miembros asociados eh, y se les conoce así porque forman parte de este programa. Sin embargo, aún les hace falta trabajar en su normativa o regulación local. Y en blanco tenemos a aquellos países que no tienen absolutamente nada, ¿no? No forman parte del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos, pero tampoco tienen una normativa o regulación local en temas de farmacovigilancia. Y bueno, hablando un poquito de historia, vamos a ver que en 1968 es cuando se crea el programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional de la OMS, esto con la idea de reunir datos existentes sobre las reacciones adversas a medicamentos. En 1978 se crea lo que es el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos, que ya vimos anteriormente, y en 1989 México inicia la notificación de reacciones adversas a medicamentos. En sus inicios era obligatorio solamente para los laboratorios productores de medicamentos. En 1999 ya México pasa a formar parte de este programa internacional de monitoreo de medicamentos y en el 2001 se crea lo que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia dentro de la COFEPRIS, o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En el 2002 sale a la luz lo que es la norma oficial mexicana 220 acerca de la instalación y operación de la farmacovigilancia. Tiene una actualización en el 2012 que sale a la luz o se publica en el Diario Oficial de la Federación hasta el 2013 y posteriormente tiene otra actualización en el 2016 que se publica en el Diario Oficial hasta el 2017, pero esta norma del 2016 es la que se encuentra vigente actualmente y nos rige en materia de farmacovigilancia, debido a que posteriormente sufrió modificaciones en el 2020, pero estas modificaciones solamente le compete a los laboratorios productores de medicamentos. Y bueno, esta norma oficial mexicana nos menciona que es de observancia obligatoria en el territorio nacional para lo que son las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, para las personas físicas o morales de los sectores social y privado que formen parte del Sistema Nacional de Salud, para los profesionales de la salud, para las instituciones o establecimientos donde se realiza investigación para la salud,
para los titulares de los registros sanitarios, con sus representantes legales, distribuidores y comercializadores de medicamentos y vacunas, y para los usuarios en general. Entonces, como vemos, pues es prácticamente obligatoria para todos, ¿no? Porque en algún momento de nuestras vidas todos hemos sido o vamos a ser usuarios de algún tipo de medicamento. Entonces, es nuestra obligación cumplir con farmacovigilancia y con el tema de reportes de reacciones adversas. Y bueno, pues en esta norma oficial mexicana también tenemos una definición de lo que es farmacovigilancia, que vendría siendo como la definición mexicana de farmacovigilancia. Y aquí viene definido como las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de lo que son los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad que esté relacionado con el uso de medicamentos y vacunas. Y bueno, pues vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos. ¿Qué es un evento adverso? Va a ser cualquier suceso médico indeseable que pueda llegar a presentarse en un sujeto de investigación. Esto es muy importante porque solamente puede ocurrir durante la etapa de investigación clínica de un medicamento o vacuna, es decir, cuando este medicamento aún no sale al mercado y que no necesariamente va a tener relación causal con el mismo. Un evento supuestamente atribuible a vacunación o inmunización va a ser la manifestación o manifestaciones clínicas o el evento médico que va a ocurrir después de la vacunación y que es supuestamente atribuido a la misma. Y aquí la temporalidad va a depender de cada una de las vacunas. En este punto siempre les hacemos mucho hincapié porque tenemos mucho problema con el reporte de SAVIS. Tenemos un índice importante de infranotificación debido a que muchas veces las unidades nos comentan que ellos no realizan el reporte de los ESAVIS porque ellos no fueron el profesional de la salud que aplicó la vacuna. Sin embargo, en la norma oficial mexicana 220 nos menciona que aunque nosotros no hayamos aplicado la vacuna, sí es nuestra obligación reportarlo, ¿no? Otro problema también es que muchas veces las unidades hospitalarias mencionan que su unidad no fue la sede vacunadora, ¿no? O en su unidad no se aplicó la vacuna, entonces tampoco lo reportan, ¿no? Y bueno, pues otro problema también que tenemos importante es esta falsa idea de normalización que tenemos con respecto a los ESAVIS, ¿no? Muchas veces estamos muy acostumbrados a escuchar como población en general, incluso como profesionales de la salud, mencionarle, ¿no?, a los pacientes después de haber aplicado alguna vacuna, decirles que es normal que pueda tener dolor en el sitio de aplicación, inflamación, a lo mejor enrojecimiento, que pueda tener cierto tipo de molestia o dolor o limitación al movimiento, ¿no? O incluso en los bebés, fiebre, irritabilidad, que son reacciones normales y que no pasa nada. Y bueno, nosotros al estar normalizándolas también les restamos la importancia que corresponde, ¿no?, a hacer el reporte. Por lo tanto, pues también esto nos implica mucho o tiene mucho que ver con la falta de reporte en cuanto a los exámenes. Es una reacción adversa a medicamentos, va a ser la respuesta no deseada a un medicamento en la cual la relación causal con este es al menos razonablemente atribuible. Es decir, es todo lo que ya sabemos o que ya se conoce que un medicamento puede llegar a causar. Incluso viene en la ficha técnica de los medicamentos o en la información para prescribir, como por ejemplo, pues ya sabemos que algunos antihipertensivos como el captopril pueden llegar a causar tos, ¿no? Eso ya lo conocemos todos. Incluso cuando le llegamos a prescribir algún tipo de estos medicamentos al paciente, se lo advertimos, ¿no? No se preocupe, puede llegar a tener tos, no pasa nada, es normal, ¿no? Incluso algunos otros medicamentos, pues ya sabemos que pueden llegar a causar irritación gástrica o algún tipo de erupción en la piel. Todas estas reacciones, aunque ya son conocidas y son esperadas, aún así deben de reportarse. Y bueno, una de las reacciones que son esperadas y que ya son conocidas, incluso que vienen en las fichas técnicas de los medicamentos, es esta, ¿no?, que son los cambios en la coloración de la orina. Incluso cuando llegamos a prescribir algún medicamento de estos, les advertimos al paciente, ¿no? No se preocupe, su orina puede cambiar de color, se puede volver un poquito roja o naranja, es normal, es por el medicamento, ¿no? Y nuevamente lo normalizamos y pues obviamente no se hace el reporte correspondiente, ¿no? Tenemos algunos ejemplos como el sildenafilo, que puede tornar la orina color azul, fenazopiridina o rifampicina, que le pueden dar una coloración naranja o rojiza a la orina, el propofol o metocarbamol, que puede dar coloración verdosa,
y el metronidazol, que le puede dar una coloración café a la orina. Y bueno, pues al respecto de esto, aquí tenemos dos casos médicos, ¿no? Que son de ejemplo. En la parte izquierda tenemos un caso de orina verde asociado a la administración de Propofol. Se trata de un paciente de 77 años al cual se le realizó un procedimiento quirúrgico y se utilizó como fármaco hipnótico Propofol. 4 horas después de la administración del mismo, la orina puede adquirir una coloración verdosa. Esta coloración desapareció progresivamente tras la suspensión del fármaco. Obviamente aquí es importante también realizar, que después de realizar el diagnóstico diferencial, pues en este caso descartar, ¿no? Que alguna otra patología pueda darnos esta coloración, como puede ser el caso por alguna infección por pseudomonas, pero en este caso, como vemos que después de haber suspendido la administración del propofol, pues progresivamente la orina restableció su coloración normal, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que efectivamente pues fue una reacción adversa debido al medicamento. Otro caso es este caso de cambios en la coloración de la orina asociado a metronidazol. Aquí fue un paciente de 52 años que desarrolló una colitis por Clostridium difficile y se le dio tratamiento con metronidazol de 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Después de 7 días del tratamiento, bueno, el paciente empezó a orinar color café, ¿no? Como lo vemos en la imagen A, en la figura A, y después de 7 días de tratamiento se tuvo que interrumpir la administración por 34 horas porque el paciente tenía que realizarse algunos estudios de imagen y de diagnóstico, ¿no? Entonces, durante esas 34 horas el paciente estuvo sin el metronidazol. Durante esta ventana de tiempo el paciente volvió a orinar con coloración normal, ¿no? Como lo vemos en la imagen B, pero posteriormente de estas 34 horas se volvió a reiniciar el metronidazol y a las 8 horas pues nuevamente cambia de coloración la orina, ¿no? Y tomamos en cuenta también que pues la vida media del medicamento es 8 horas, ¿no? Y 8 horas después vuelve a cambiar la coloración de la orina. Entonces, bueno, pues este es un caso muy evidente donde podemos observar cómo el efecto, la reacción adversa, ¿no? Del medicamento como tal, como al suspenderla, pues vuelve a la normalidad y al volverlo a readministrar, pues la coloración de la orina vuelve a cambiar, ¿no? No en todos los casos tenemos la oportunidad de verificar efectivamente que el medicamento nos está causando la reacción adversa, pero en algunos otros casos sí, ¿no? En la mayoría de ellos, incluso lo que podemos llegar a reportar son solamente sospechas de reacción adversa. Nosotros sospechamos que algún medicamento está causando alguna reacción adversa, pero aunque sea sospecha, debemos de reportarlos. Ahora, ¿qué es una reacción adversa inesperada? Va a ser una reacción adversa cuya naturaleza o severidad no se encuentra descrita en la información para prescribir del producto ni en la documentación que se presenta para obtener el registro sanitario del medicamento. Es decir, es todo aquello que ni siquiera el laboratorio productor sabía que su medicamento podía llegar a causar, ¿no? Y que durante estas etapas de investigación o fases de investigación que se realizan antes de que el medicamento salga al mercado, pues nunca se descubrieron o nunca salieron a la luz. Estas reacciones son todas aquellas reacciones nuevas que pueden llegar a aparecer. Y bueno, pues tenemos este ejemplo del medicamento Viagra, que su historia es conocida como la historia de un fracaso convertido en éxito, ¿no? Y aquí tenemos como el ejemplo de una reacción adversa inesperada, ¿no? Este medicamento se empezó a sintetizar en 1989 y se descubrió que tenía propiedades vasodilatadoras. Por lo tanto, pues se empezó a utilizar en el tratamiento de la angina de pecho. Y en estas fases de experimentación pasó la fase 1, llegó a la fase 2 y entonces los pacientes se empezaron a quejar, ¿no? De reacciones adversas un poco extrañas y empezaron a reportar como reacción secundaria o reacción adversa erecciones, ¿no? Y bueno, pues posteriormente se descubrió que este medicamento tenía una acción importante sobre la fosfodiesterasa 5 que favorecía, ¿no? Que hubiera erecciones frecuentes y por lo tanto, pues posteriormente se aprobó para utilizar como tratamiento en la disfunción eréctil, ¿no? Fue una reacción adversa inesperada, pero posteriormente se le encontró como otra indicación médica y bueno, pues actualmente es uno de los
medicamentos más vendidos y más conocidos a nivel mundial. Y bueno, en pantalla tenemos esta imagen de diferentes medicamentos que fue generada a partir de una visita que realizó la OMS con Uppsala Monitoring Center a nuestro país para ver cómo es que en México estábamos trabajando la farmacovigilancia, ¿no? Y tenemos el ejemplo de algunos medicamentos como el paracetamol, que la reacción que se espera que llegue a causar es daño hepático, al igual que la nimesulida y veraliprida, que puede llegar a causar ideas suicidas. Y bueno, pues al respecto de este último, la COFEPRIS emitió esta alerta sanitaria, ¿no? Donde nos informa acerca de la suspensión de la comercialización y uso del producto Aclimafel, que contenía dentro de su formulación el principio activo veraliprida, ¿no? Y aquí nos informa que la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia determinó que los riesgos psiquiátricos asociados a veraliprida establecían un perfil de beneficio-riesgo o de seguridad no favorable. Y bueno, pues este medicamento era comúnmente utilizado para el tratamiento de la menopausia, ¿no? Los famosos bochornos o sofocos, y sí podría ayudarle mucho a las pacientes con esta sintomatología, pero empezaban a desarrollar ideas suicidas. Por lo tanto, pues tuvo que ser retirado del mercado. Y bueno, aquí tenemos el listado de varios medicamentos que han tenido que ser retirados del mercado aquí en México debido a las reacciones adversas, ¿no? Este listado fue publicado en la Gaceta de la UNAM en el 2021 y tenemos al Valsartán, que un lote en específico se descubrió que estaba contaminado con una sustancia que era carcinógena, por lo tanto, pues se tuvo que dar la orden de retirar este lote del mercado, ¿no? Tenemos el ejemplo de veraliprida, ya vimos por qué, ¿no? Por el desarrollo de ideas suicidas, cefaluzumab, pemolina, porque puede causar daño hepático, sibutramina y ranitidina, igualmente por su probable relación con cáncer. Y bueno, para quienes es obligatorio realizar todos estos reportes de reacciones adversas. De acuerdo con la norma oficial mexicana 220, es obligatorio para todos los profesionales de la salud. ¿Y quiénes son profesionales de la salud? Van a ser todas aquellas personas calificadas como médicos, odontólogos, veterinarios, biólogos, bacteriólogos, enfermeros, trabajadores sociales, químicos, psicólogos, optometristas, ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietólogos, patólogos y todo aquel profesional que esté relacionado con las ciencias químico-farmacéuticas y ciencias de la salud humana, que cuenten con títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Salud. Entonces, pues ya vimos para quienes es obligatorio realizar todos estos reportes de acuerdo con la norma 220. Y como veíamos, como ya les había mencionado, antes de que un medicamento salga al mercado, pues tiene que pasar por diferentes etapas, ¿no? De experimentación. Una de las primeras etapas es de experimentación preclínica que se lleva a cabo en modelos animales. Y estos se realizan principalmente para estudiar la toxicidad aguda, sí que es que llega a haber presencia de lesiones orgánicas, la dosis, el metabolismo, su cinética, si hay presencia de carcinogenicidad o mutagenicidad. Una vez que pasa esta etapa, ya pasamos a la etapa 1, que se lleva a cabo en una muestra de hasta 50 voluntarios sanos, ¿no? Esto es importante porque los pacientes, bueno, las personas o los voluntarios deben de ser sanos, ¿no? Y esto nos ayuda a reunir datos preliminares. En la etapa 2 ya se lleva a cabo en una muestra de hasta 350, ya son pacientes enfermos y esto nos ayuda a definir ciertas recomendaciones sobre seguridad y podología, ¿no? Aunque el estudio todavía sigue siendo un poco controlado porque los pacientes deben de cumplir con ciertas variables para poder ingresar a este estudio. En la etapa 3 ya se lleva a cabo en una población ya más amplia de hasta 4,000 pacientes y ya son grupos más heterogéneos, ¿no? Y esto nos ayuda a determinar su seguridad y eficacia a corto plazo. Generalmente después de esta etapa es cuando los laboratorios solicitan el registro sanitario para que pueda salir a la venta, ¿no? Y entonces viene la etapa 4, que son todos aquellos estudios posteriores a la aprobación del medicamento, ¿no? Y viene todo lo que es la notificación espontánea de reportes de reacciones adversas y lo que es farmacovigilancia.
En cuanto a las fases de investigación de una vacuna, pues vamos a ver que pasa prácticamente por las mismas etapas. Una fase preclínica que se puede llevar a cabo en modelos animales o en líneas celulares. Una fase 1, ¿no? En donde se lleva a cabo la comparación de grupos, ¿no? A los que están expuestos a la vacuna y grupos que no están expuestos. Esto principalmente para evaluar su farmacocinética y farmacodinamia. En la fase 2 ya se evalúa la tolerancia. En la fase 3 nos ayuda a confirmar hallazgos en una población ya más amplia. Como les mencionaba, pues es prácticamente lo mismo que se realiza con los medicamentos. Posteriormente, pues viene la etapa de autorización para que la vacuna pueda salir al mercado y en la fase 4, pues es toda la vigilancia post-comercialización, ¿no? Después de que la vacuna ya está en el mercado, el reporte de los ESAVIS y también podemos aquí detectar efectos de la vacuna, ¿no? Efectos raros. Se puede llevar a cabo en miles de pacientes porque ya es en todos los pacientes a los que está expuesta la vacuna y su duración es indefinida mientras la vacuna se encuentra en el mercado. ¿Cuál es el flujo de información en cuanto a los ESAVIS actualmente? Como sabemos, todo el Sistema Nacional de Salud, las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel, los centros de salud, unidades de medicina familiar, las clínicas de medicina familiar, los hospitales, institutos, el DIF, incluso todo lo que corresponde al ejercicio de la medicina privada, ¿no? Los consultorios, hospitales, sanatorios, tienen que hacer sus reportes de ESAVIS, ya sean graves o no graves, a la jurisdicción que les corresponda. De aquí posteriormente se hará llegar a nivel estatal y se compartirá también con los centros estatales de farmacovigilancia, con posteriormente con la Dirección General de Epidemiología, con el CENCIA y el Centro Nacional de Farmacovigilancia, para que una vez toda esta información esté reunida, se haga llegar a nivel internacional en la OMS en Uppsala Monitoring. ¿Qué es un ESAVI grave? Va a ser una persona de cualquier edad y sexo que en los primeros 30 días posteriores a la vacunación puede presentar alguna de estas manifestaciones clínicas o cumple con uno o más de estos criterios. Que cause la muerte del paciente, que ponga en peligro inminente la vida del paciente en el momento que se presenta, que llegue a causar invalidez o incapacidad persistente o significativa, que se sospeche que son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido, que hagan necesaria la hospitalización o prolonguen la estancia hospitalaria. Algunas de estas reacciones pueden llegar a presentarse 30 días después de haber administrado la vacuna, pero en algunos otros casos puede presentarse hasta 12 meses después, como es el caso de la vacuna por BCG y la presencia de la BCG. ¿Qué es un ESAVI no grave? Va a ser una persona de cualquier edad y sexo que puede presentar estas manifestaciones clínicas o un evento médico que va a ocurrir en los primeros 30 días después de haber aplicado la vacuna, que es supuestamente atribuido a la misma y a diferencia del ESAVI grave, en este caso no va a poner en riesgo la vida del paciente, puede desaparecer sin tratamiento o con tratamiento sintomático, no va a obligar a hospitalizar al afectado y no ocasiona trastornos a largo plazo ni discapacidad. Porque es importante y siempre se reitera que debe de realizarse el 100% de reportes de SAVIS para poder detectar en caso necesario la presencia de conglomerados de SAVIS. ¿Qué es un conglomerado? Va a ser la presencia de dos o más SAVIS que estén asociados con un proveedor, en particular un centro de salud en particular, un vial de vacunas o un lote de vacunas en específicos. Y bueno, pues una vez que se detectan, esta presencia de algún conglomerado, pues se puede hacer la notificación pertinente, todos los estudios de campo que se requieran y bueno, pues una vez hecha la clasificación, se puedan tomar medidas, ¿no? Como en el caso de que se requiera incluso retirar la vacuna del mercado. Y bueno, en pantalla tenemos lo que es el formato de estudio epidemiológico de los ESAVIS, que actualmente pues ya se encuentra modificado porque ya incluye los rubros para el reporte de vacuna por COVID-19. Y hablando de la vacuna por COVID-19, en cuanto a la cobertura nacional que tenemos, se habla de un 84% aproximadamente, es decir, que el 84% de la población tiene al menos una dosis, ¿no? Ya de vacuna por COVID-19. Y en cuanto a los refuerzos, el 70% de la población tiene al menos un refuerzo de esta vacuna.
Y bueno, pues a pesar de estos datos, como vemos aquí tenemos el listado de diferentes biológicos que se han desarrollado contra COVID-19, ¿no? Actualmente se siguen desarrollando más, pero estos son algunos de los principales. Y tenemos las dosis aplicadas por biológico, como vemos, pues las dosis son muy grandes, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, pues el número total de SAVIs que se han reportado son 0.028%, es decir, es una proporción no significativa en comparación con todas las dosis que se han aplicado, ¿no? Entonces aquí se ve reflejado lo que yo ya les había mencionado de este problema de infranotificación, ¿no? Por esta falsedad de normalización, que también en este caso tuvo mucho que ver, porque yo creo que todos aquí conocen a alguna persona que se aplicó la vacuna contra COVID-19 y se quejó de algo, ¿no? O nos quejamos de algo, de dolor, de fiebre, de que incluso nos sentíamos, teníamos malestar general, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros que tuvimos alguna reacción hicimos el reporte correspondiente? Y bueno, pues ahora vamos a ver todas las actividades que deben de realizar en una unidad de farmacovigilancia. Para esto, ¿qué es una unidad de farmacovigilancia? De acuerdo con la norma 220, va a ser la entidad dedicada a la implementación y desarrollo de actividades de farmacovigilancia. Todas las unidades de farmacovigilancia van a ser responsables de contar con un responsable de farmacovigilancia y de mantenerlo actualizado siempre ante el Centro Estatal de Farmacovigilancia. Y bueno, para esto pues deben de dar de alta todas las unidades médicas o su unidad de farmacovigilancia y al responsable de farmacovigilancia y siempre mantener su identidad actualizada con nosotros. Y bueno, ¿cómo es que se dan de alta? Mediante este formato que ven aquí en pantalla, que es un trámite muy sencillo, es un trámite gratuito que se realiza aquí en la Agencia de Protección Sanitaria. Ustedes llenan este formato y nosotros en respuesta a esto, pues los registramos en nuestra base de datos, los registramos también ante COFEPRIS y les damos los formatos oficiales donde quedan ya dados de alta tanto su unidad como el responsable de farmacovigilancia y de tecnovigilancia. Y bueno, pues tenemos en pantalla el formato federal acerca del aviso de sospechas de reacciones adversas, donde deben de hacer el reporte de sus reacciones adversas. Pueden usar este formato, que es el formato federal, y lo pueden descargar directamente desde la página de COFEPRIS, pero si no quieren utilizar este formato, también dentro de su unidad médica ustedes pueden desarrollar su propio formato, ¿no? Pero obviamente debe de cumplir con la información mínima necesaria para el reporte de una reacción adversa. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan en el territorio nacional para el reporte de reacciones adversas? Si se trata de una reacción adversa grave, tenemos 7 días naturales para hacer el reporte. Si se trata de una reacción no grave, tenemos 90 días naturales. En el caso de que se trate de 2 o más casos que sean graves, que sean semejantes en el mismo lugar, con el mismo medicamento o del mismo lote, tenemos que hacer la notificación de manera inmediata sin exceder las 48 horas. En el caso de que se trate de un caso de falta de eficacia, tenemos 15 días y si se trata de una notificación en la literatura científica, tenemos 30 días. Generalmente esto último lo realiza solamente la industria farmacéutica, las notificaciones en la literatura científica. Una vez que ustedes se dan de alta con nosotros aquí en el centro estatal, nosotros dentro de sus oficios les proporcionamos un código manual que es una clave alfanumérica que va a estar conformada por diferentes secciones. UFB quiere decir que es una unidad de farmacovigilancia de la Ciudad de México. Posteriormente va a ir seguido de una abreviatura que es asignada por nosotros y que va a ser única para su unidad. Con esto nosotros vamos a identificar que cada vez que suben un reporte, de qué unidad viene, ¿no? Posteriormente viene un consecutivo de 5 ceros donde van a ir colocando el consecutivo de la reacción que estén reportando. Si se dan de alta y empiezan a hacer su primera reacción, entonces la primera notificación va a ser 0001 y posteriormente viene el año. Es importante también mencionarles que el contador se reinicia cada año. Entonces, si en este año, en el 2023, lograron realizar o reportar 100 reacciones, para el 2024 se vuelve a iniciar con la primera reacción. ¿Cómo es que vamos a hacer llegar estos reportes de reacciones adversas a la base de datos nacional y finalmente a nivel mundial? Tenemos 2 formas. Una de ellas es a través de esta plataforma de e-reporting,
que puede ser utilizada por pacientes o consumidores y por profesionales de la salud. Esta plataforma la podemos utilizar o la pueden utilizar unidades que son pequeñas, consultorios médicos que a lo mejor nada más cuentan con un profesional de la salud, que tienen poco flujo de pacientes, pueden hacer sus reportes a través de esta plataforma. Es una plataforma muy noble que lo único que les va a pedir o lo único que requieren hacer es el vaciamiento de la información de su formato federal a esta plataforma, ¿no? Ya en digital. De aquí llegará directamente a la base de datos nacional y posteriormente se hará el envío a la base de datos mundial. ¿Cómo podemos ingresar a la plataforma de e-reporting? Tenemos dos maneras para hacerlo. Una es a través de este link que vemos en pantalla, que nos direcciona de manera directa a la plataforma de e-reporting. Pero otra forma es ingresar a través de la página de COFEPRIS. En la pantalla principal nos va a aparecer una sección que dice ligas de interés. Vamos a dar clic en la sección de farmacovigilancia y posteriormente en la sección que dice cómo notificar una sospecha de reacción adversa. Y posteriormente pues ya nos va a aparecer la plataforma como tal de e-reporting, notificación en línea por parte de profesionales de la salud y pacientes o consumidores. Conforme nosotros vamos llenando, haciendo el vaciamiento de la información de nuestro formato en físico ya en esta plataforma de manera digital, ya casi al terminar nos va a aparecer este rubro que dice información adicional, comentarios adicionales. Y aquí es donde ustedes deben de colocar el código manual que se les proporcionó al momento de darse de alta aquí en el centro estatal, junto con el consecutivo de la reacción reportando. Al finalizar de esto, ya la plataforma les va a arrojar un link que deben de guardar para que nos hagan el envío de sus reportes mensuales. Cada mes nos deben de hacer el envío de un reporte. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace ese reporte mensual. Y dentro de ese reporte mensual se solicitan estas ligas que arroja la plataforma por cada reporte que sea subido a la misma. Otra forma de hacer llegar los reportes a nivel nacional es a través del uso de esta plataforma, en la plataforma Vigiflow. El uso de esta plataforma solamente está dirigido a unidades hospitalarias. Les damos una cuenta o les proporcionamos una cuenta a aquellas unidades hospitalarias que puedan cumplir con un mínimo de 15 reportes mensuales. Una vez que la unidad nos comprueba que puede cumplir con este mínimo, se les proporciona una cuenta en la plataforma de Vigiflow para que puedas hacer aquí el reporte de sus reacciones adversas. Y aquí donde van a colocar su código manual, en la sección que dice ID del reporte, van a colocar su código manual junto con el consecutivo de la reacción que estén reportando. Y bueno, pues en cuanto a la plataforma Vigiflow, aunque hay que recordar que es una plataforma, es un bien federal, entonces hay que dar buen uso a la plataforma. Tenemos, por ejemplo, el caso de los servicios de salud, ¿no? Al cual pertenecen todas las jurisdicciones sanitarias. Tienen una cuenta de Vigiflow, la cual desde el 2021 ha sido abandonada, ¿no? Y no se le ha dado seguimiento y bueno, pues hay que recordar también que Cofepris está cubriendo un costo por el uso de esta plataforma. Entonces, hay que darle buen uso a la misma y poder subir los reportes que sean correspondientes o hacerlos llegar al responsable de la unidad para que haga el uso de la plataforma correspondiente. Otra actividad con la que se debe de cumplir es con el manual de procedimientos. Todas las unidades de farmacovigilancia tienen que cumplir o deben de elaborar un manual de procedimientos que cumpla con lo que la norma nos especifica, ¿no? Que garanticen el desempeño de todas las acciones de farmacovigilancia. Cómo es que en su unidad van a trabajar la farmacovigilancia y en su caso también la tecnovigilancia, ¿no? Cómo van a garantizar que todos los reportes de reacciones adversas que llegan a su unidad sean tomados en cuenta, se llene el formato correspondiente y se haga el llenado en la plataforma correspondiente, ya sea que vayan a usar la plataforma de eReport o la plataforma de Vigiflow para que esta información llegue finalmente a nivel nacional y posteriormente a Opsala Monitoring Center, ¿no? En este link que ven en pantalla pueden descargar la guía de farmacovigilancia, donde a partir de la página 12 viene especificado todos los rubros que debe de contener su manual.
debe tener un objetivo, alcance, un marco legal, el desarrollo del trabajo, los procedimientos, políticas de trabajo y bibliografía, ¿no? Quién elaboró, quién autorizó sus manuales y deben de cumplir también con un formato. En el caso de que todavía no tengan desarrollado su manual de procedimientos, pueden entrar a este link que tienen en pantalla y pueden descargar la guía para que vayan guiándose, ¿no? De todos los rubros que deben de contener y la información que debe de contener su manual. Una vez que tengan su manual, nos lo deben de enviar aquí al Centro Estatal de Farmacovigilancia para que nosotros lo revisemos y les demos un acuse de aprobación. Otra actividad que deben de realizar es el reporte mensual que les había comentado anteriormente. Este es el formato a través del cual nos van a hacer llegar su reporte mensual. Una vez que se dan de alta con nosotros, nosotros se los enviamos. En este formato deben de colocar el nombre del hospital, clínica, sanatorio, consultorio, el mes que van a estar reportando, la codificación de la reacción, como ya les había mencionado, pues la codificación va a ser única para cada unidad, junto con el consecutivo de la reacción que estén reportando. Posteriormente les va a pedir el número único de identificación mundial en caso de que estén reportando en la plataforma de Vigiflow. Cada vez que ustedes suban un reporte, la plataforma les va a arrojar un número de identificación único mundial que deben de guardar para que lo coloquen cada vez que nos envíen su reporte o en caso de que hayan hecho el reporte a través de la plataforma de e-reporting. Deben de colocar el link que les había mencionado y que les arroja la plataforma, ¿no? Nos van a colocar también el número de SAVIs que reportaron en ese momento a la jurisdicción, como les había mencionado, en cuanto al flujo de información. Ustedes el reporte de los SAVIs lo tienen que reportar directamente a la jurisdicción y aquí a nosotros solamente nos van a mencionar cuántos reportes enviaron a la jurisdicción en ese mes, ¿no? Aquí nos mencionan que fueron 5, por ejemplo, ¿no? Y también nos van a indicar el listado y la codificación de incidentes adversos que reportaron en ese mes, que fue el tema que vimos de tecnovigilancia con la doctora Jazmín de la Cruz. Y bueno, pues este es el formato de reporte mensual que nos deben de hacer llegar en las fechas correspondientes de cada mes que nosotros les enviamos. Posteriormente viene el acumulativo de las notificaciones del año, ¿no? Vamos a ir sumando todas las notificaciones que van realizando cada mes para hacer el acumulativo finalmente ya al año. Y bueno, todas estas actividades de farmacovigilancia van encaminadas a dar cumplimiento al Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la OMS, que se va a llevar a cabo por parte de los pacientes consumidores, por parte de los profesionales de la salud, por parte de la industria farmacéutica para alimentar de datos esta base de datos nacional que posteriormente pueda hacerse llegar esta información a nivel mundial. Y aquí en esta plataforma ya a nivel mundial vamos a tener un robot llamado Vigilize que en tiempo real va a estar haciendo una búsqueda y análisis de la información que recibe para que en caso de que sea necesario pues pueda detectar alguna señal y dar el manejo adecuado, ¿no? Incluso en el caso de que tenga que retirarse algún medicamento del mercado. Y bueno, pues al respecto de esto, en el 2019, la COFEPRIS emitió este comunicado a los centros estatales de farmacovigilancia, centros institucionales, coordinadores de farmacovigilancia, centros institucionales de farmacovigilancia y unidades de farmacovigilancia, mencionando que ellos son los responsables de la integridad y conservación de la información que se genera de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, de eventos adversos, de reacciones adversas a medicamentos, eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización y cualquier otro problema de seguridad que esté relacionado con el uso de medicamentos y vacunas, pero que además toda esta información es información catalogada como información de seguridad nacional. Entonces es por esto que nosotros siempre les reiteramos, ¿no? La importancia de esta información en todas las capacitaciones. Y hablando ya de un poco de estadísticas, vamos a ver que el principal notificador en cuanto al reporte de reacciones adversas es Estados Unidos con un 36%, China, le sigue Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Francia, Alemania, India, España. Y bueno, pues aquí como vemos no tenemos una rebanada de pastel, ¿no? Para México. Nos incluyen dentro de la opción que dice otras ciudades en la Vigibase o otros países en la Vigibase. Y bueno, pues esto quiere decir que México reporta tan poquito que ni siquiera alcanza, ¿no? Una franja
o una rebanada en estas estadísticas. Y bueno, pues el fin de estas capacitaciones es poder incrementar, ¿no?, los reportes para poder posteriormente incluirnos dentro de estas estadísticas. Aquí tenemos algunos datos de los reportes hasta este año, ¿no? Como vemos en esta gráfica, vemos en color azul la meta que se establece, que son de 200 notificaciones por millón de habitantes, y tenemos todas las entidades, ¿no? Como vemos, solo pocas unidades o pocas entidades han logrado rebasar esta meta establecida, ¿no? Dentro de ellas, pues, nos encontramos nosotros, la Ciudad de México, también se encuentra Chihuahua, San Luis Potosí y Morelos, ¿no? Y Nuevo León, que son de las pocas entidades que han logrado rebasar esta meta establecida. Pero ya hablando a nivel nacional, pues aún nos hace falta, ¿no?, trabajar mucho en cuanto a farmacovigilancia y al reporte de reacciones adversas. En la Ciudad de México, gracias a la participación de todas las unidades de farmacovigilancia, incluso en este año, para el mes de agosto ya habríamos logrado rebasar, ¿no?, la meta nacional establecida de estas 200 notificaciones por millón de habitantes. Teníamos 261 notificaciones por millón de habitantes. Ya se habría logrado rebasar esta meta, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, pues a nivel nacional aún nos hace falta mucho trabajo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les dejamos en pantalla los correos a los cuales pueden comunicarse en el caso de que tengan alguna duda, en el caso de que quieran dar de alta su unidad. Y si alguien tiene en este momento alguna duda sobre el tema de farmacovigilancia o de tecnovigilancia, también pueden abrir sus micrófonos o pueden escribirlo en el chat. ¿No tienen ninguna duda? Si no tienen dudas, no se olviden de realizar. Bueno, aquí tenemos a María Elisa. Dice una pregunta: ¿cómo se mantiene actualizado el encargado de farmacovigilancia? Bueno, esto es muy fácil. Una vez que ustedes se dan de alta a un responsable de farmacovigilancia. Mientras no cambien de responsable, mientras siga siendo la misma persona, no hay problema. Pero en el caso de que ustedes deseen designar a una nueva persona como responsable de farmacovigilancia, entonces tendrían que hacer el trámite aquí con nosotros, tenían que dar de baja al anterior responsable y dar de alta al nuevo responsable de farmacovigilancia. Jair Razo nos menciona: todos los tipos de incidentes adversos se reportan. Sí, eso lo vemos con la doctora Jazmín de la Cruz, pero sí, siempre recuerden que siempre que el dispositivo médico esté en uso con el paciente, ya se considera como un incidente y debe de reportarse. Si nosotros detectamos, por ejemplo, algún problema de calidad, por ejemplo, en los guantes, ¿no?, antes de usarlos con el paciente, que detectamos que en la cartera ya vienen rotos, entonces es un problema de calidad y lo debemos de manejar como denuncia. ¿En qué grado de calidad se encuentran las notificaciones reportadas?, nos menciona Azul Sánchez. Bueno, de acuerdo con los grados de calidad de la información, como sabemos, la norma nos maneja de 0 a grado 2, ¿no? Grado 0, 1 y 2 y 3. Entonces, COFEPRIS nos pide como estándar que todas las notificaciones o la mayoría de las eh, bueno, como les mencionaba, COFEPRIS nos pide, en cuanto al grado de calidad de la información, nos pide que todas las notificaciones se envíen como grado 2. Sin embargo, bueno, hay que recordar que también tenemos un mínimo de información para notificar, ¿no? Mientras tengamos
el nombre del paciente o tengamos un notificador, tengamos un medicamento sospechoso y una reacción, esa es la información mínima para reportar. Con esos tres datos podemos hacer nuestro reporte. COFEPRIS, como les mencionaba, nos pide como mínimo que la información o la mayoría de los reportes se hagan con calidad 2, pero eso no quiere decir que aunque no tengamos toda la información completa del reporte no la podamos enviar, ¿no? Porque en algunos casos en unidades hospitalarias o en consultorios llegan los pacientes a reportar a lo mejor una reacción adversa de un medicamento que no fue prescrito en nuestra unidad, ¿no? O que incluso el paciente ya no tiene los datos del lote del medicamento, que no sabe cuál fue la dosis o cuál es la concentración a la que venía el medicamento, ¿no? Si nosotros tenemos el nombre del medicamento, con eso podemos hacer el reporte. María Elisa nos comenta, en caso de que no tengamos ningún reporte mensual, se envía formato en ceros para hacerles saber. Sí, una vez que ustedes se dan de alta aquí con nosotros, deben de enviarnos todos los meses su reporte mensual, aun cuando no tengan ningún reporte de reacción adversa, ni de SAVIS, ni de incidentes adversos. ¿Esto por qué? Porque si ustedes ya están dados de alta y dejan un mes de enviarnos su reporte mensual, nosotros no sabemos por qué no lo envían, ¿no? Si es porque no tienen ningún reporte o porque no quisieron cumplir. Entonces, se marca como incumplimiento. Entonces, aun cuando no tengan ningún reporte, deben de enviarnos su formato, ya sea en ceros o en blanco, pero siempre nos lo deben de enviar. Azul Sánchez nos menciona, ¿utilizan VigiGrade para determinar el grado de calidad de las notificaciones? Sí, cada cierto tiempo COFEPRIS realiza un análisis de toda la información, cada 6 meses aproximadamente, de toda la información de los casos que se suben a la plataforma de VigiFlow y nos envía los datos, ¿no? De esta calificación que se obtiene por VigiGrade para evaluar cómo es que estamos como entidad y qué tipo o qué calidad de información se está subiendo en esos reportes, pero sí se hace aproximadamente cada 2 meses estas evaluaciones. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No olviden realizar su examen final, porque con el examen final es como nosotros hacemos la misión de constancia. Si solamente realizan el examen inicial, no se podría emitir su constancia, ¿no? Necesitamos que realicen el examen inicial y el examen final. Ya les dejé el link del examen final en el chat para que lo vayan